Hola, buen día, que estamos iniciando el cafecito. El doctor Reinaldo Peguero es nuestro invitado para hablar de una entidad que es prácticamente desconocida para la población, pero en los últimos días se ha mencionado ya bastante y quizás la gente la conoce. Eso es ganancia para comenzar. Probablemente hablar del CEDES es menos conocido que hablar del plan estratégico. El Bueno, plan pero aún así estratégico, ninguno de los dos son como se conoce de manera popular. Ninguno de los dos son gran cosa conocido, porque aquí la gente no está en eso de conocer nada y eso no se conoce mucho. Pero bueno, Reinaldo es doctor. Tú te graduaste de medicina, ¿verdad? Sí, con honores en la Pontificia. ¿Con honores? El padre me seleccionó para planificación y me mandaron a estudiar a Puerto Rico, y por eso, ¿qué padre? como dice Monseñor Agripino. Ah, dice padre. Monseñor Agripino Núñez Collado, y me mandó a la universidad donde él estudió, UPI, y en la Universidad de Río Piedras ya yo me quedé en planificación, hice una maestría en planificación en Barcelona y otra en Centroamérica. Y entonces, objetivamente, la hija de nosotros siempre dice, mami era doctor, papi doctor de papel. Sí, a partir de ahí nunca ejerció la medicina. Como diría mi profesor de planificación y epidemiología, el ejercicio de la medicina es contribuir al desarrollo de la salud colectiva. En el caso particular que nos ocupa, cuando no teníamos el HON, la clínica Coromina no había crecido, Unión Médica tampoco existía, los médicos planificadores nos veíamos así. Ahora somos una contribución, un capital de cada empresa. Por ejemplo, mi esposa es accionista del HON y yo la acompaño en eso, y nos han utilizado en varias consultas, igual que Unión Médica, igual que Coromina, en consultorías de planificación del desarrollo de los servicios de salud. Una pregunta, tú eres planificador más que médico. Eres doctor, pero no médico, digamos. Exacto. Pero las clínicas se desenvuelven mediante protocolos. Cuando hay una persona, un paciente en cuidados intensivos, por ejemplo, ¿hay un protocolo para tratar a esa persona? Excelente pregunta. Hay instituciones que han sido acreditadas, Jaime, a nivel internacional, como el Hospital Metropolitano de Santiago, y otros que lo están haciendo, como Unión Médica, que está avanzando y establecen protocolos. Pero hay indicadores para medir si se usan los protocolos en las clínicas y en los hospitales. Y el primer indicador es la tasa de infecciones nosocomiales o de intrahospitalaria. Tú llegas sin una enfermedad y adentro de la clínica o el hospital se te adhiere otra, o se comete un error contigo y te añaden otra enfermedad, y es la que te cuesta muchas veces todo el dinero del mundo. Y en el mundo... O la vida. O la vida. En el mundo es... Eliana, 25% de cada 100 pacientes ingresados. En República Dominicana estamos encima de 45. Eso sí que hay altas probabilidades de que se cometan errores de todo tipo. Por ejemplo, mi madre se operó en el HON y solamente Margarita, mi hermana, que estaba con ella todo el tiempo, se dio cuenta que el catéter ya se le había salido, pero a través de ese catéter puede entrar una infección. Y infección la deja en el hospital metropolitano, lo hubiera dejado más de 15 días. En ese sentido, ante el desconocimiento de la población en general, sí. ¿Cómo es posible identificar que he sido infectada? Porque muchas veces hay interpretación que los vinculan al mismo proceso por el que fui ingresado o por el que llegué a emergencia, pero mira, por eso desarrollé una alergia a tal. Sin embargo, fue porque la asumió en el centro. Mi hijo estudió cardiología en Mount Sinai de Miami, y él paga prácticamente el 5% de sus ingresos anuales, que son muy buenos, en riesgos de médicos. Entonces hay un conjunto de procedimientos que se establecen para medir si es verdad que la patología que adquiriste la trajiste de la calle o la adquiriste en el hospital. Se hacen raspados, eso lo enseñan en planificación, lo aprendí en Puerto Rico, se hacen raspados en los hospitales para ver qué bacterias están circulando, se mide qué tipo de enfermedad tiene, se valoran los catéteres, todos los aparatos que te ponen pueden ser transmisores de enfermedad, se mide el entorno que está y eso se llega a una conclusión. Los abogados en ejercicio que están tomando la materia de protección de los cuidados médicos van en aumento. Lo que se le pide siempre es que tengan el cuidado, la ciencia y la calidad para hacer su ejercicio. En cualquier ciudad de Europa tú caminas y encuentras letreros, en Miami hay frecuentísimos, soy abogado y defiendo pacientes que han sido maltratados o con poca terapéutica. Yo tengo una hija que trabaja en un hospital en Nueva York y ella me decía, antes de ayer... Esa es la más grande. La más grande. Ella me decía que los inspectores de salud incursionan en cualquier hospital sin avisar nada. Y hacen una supervisión desde consultorios hasta salas quirúrgicas, salas de cuidados intensivos, y hay que estar por el librito porque si no te cierran el hospital.
A mí me correspondió en la práctica de la planificación hacer varias, e incluso supervisó aquí y en el exterior clínicas y ARS. Me correspondió supervisar las ARS cuando estaban comenzando y encontramos 1.000.000 de sorpresas, como dice Jaime. Lo interesante sería conocer si existen protocolos estatales que determinen la continuidad de esas supervisiones. Sí. O sea, que evidentemente hay exigencias por ley que las debe haber. Aquí no El las punto hay. es, si, me Sí. imagino que en papeles puede haber muchísimas Es posible. exigencias. Lo que me refiero es si desde lo estatal se exige, desde salud pública, que sean constantes esas La ley supervisiones. 4201 manda que el ministerio lo haga y se tienen 44 normas de atención. El que viole, aunque yo haya estudiado en Harvard el manejo del dengue o lo estudiaba en países como Arabia o América Latina, tengo que cumplir la norma dominicana. Si la violaste, esas normas existen. Ahora, como dice Jaime, es muy pertinente y muy adecuado que se tenga un sistema de supervisión. Inspectores que a la vez deben ser supervisados por otros. Claro. Porque me encontré en muchísimas ciudades que yo he hecho estudio o he llegado, que esos inspectores muchas veces hacen la labor del cliente que están supervisando. Sí, claro, y están con Dios y con el diablo. Exactamente. Pero en un país donde ni siquiera se está cumpliendo con la ley que obliga al médico a la recertificación, eso no se cumple. Pregunta de millones. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si no se cumple eso, si los médicos no están obligados a participar en congresos Y en exámenes anuales y que sean reexaminados para ver si tienen competencia para continuar en su trabajo, eso no se cumple. Eso se llama el BOAR, Jaime. O sea, por ejemplo, el hijo mío, que es cardiólogo, especialista en temas coronarios, en el Memorial Hospital, que es su nuevo contrato, el hijo mío tiene que hacer el BOAR anual, igual que su esposa, que es internista, especializada, que tiene que hacer su BOAR anual. Y si no hace, igual que tu hija, Sí. si no hace su BOAR anual, punto, le quitan esa. Aquí nadie lo está haciendo. Exacto. Y hay una ley que lo obliga, y sin embargo eso no se cumple. Pero el Ministerio de Salud Pública ha mejorado. Atala, Mario Lama tienen las capacidades de desarrollo, tienen un equipo de supervisión, tienen un área de control de la calidad del ejercicio, pero hay que duplicar la cantidad de inspectores, supervisores, para medir la calidad del ejercicio médico dentro de los hospitales y clínicas. Estamos rompiendo con el tema cultural que existe en la República Dominicana, que no importará cuántos hospitales periféricos haya, siempre se van a ir al de tercer nivel, entendiendo que los periféricos no brindan esa atención. Porque aquí yo puedo tener uno en la esquina, pero yo voy a terminar en el Cabral Ibáez. Porque tú y yo desde chiquito y Jaime también captamos que no hay capacidad resolutiva en esas clínicas. ¿Qué es lo que se hace en todas las ciudades y países en donde la atención primaria tú le haces una inversión y ahora el gobierno tiene la oportunidad porque el Congreso le aprobó casi 250 millones de dólares para ese tema? Lo que se hace es sencillamente elevar los niveles de atención y resolutividad en la clínica que tú vayas. Ahí te tienes que hacer todas tus pruebas de adulto, todas tus pruebas de hemograma, todas tus pruebas de lípido, colesterol, etcétera, tus mediciones de la próstata, tus mediciones de las mamas. Entonces, cuando tú tienes una a la esquina de tu casa, sea un barrio popular o una área de clase media, esa atención tú decides ir porque hay capacidad resolutiva. Así se llama, por ejemplo, desde Yakarta hasta Londres. Reinaldo, el tema que te ha traído hoy por el que te hemos invitado es el del Gracias. CEDES. Sí. ¿Te interesa volver a ser director ejecutivo del CEDES? No, porque la hija mía que tiene su maestría me dijo, papi, como tú sabes mucho de eso, ya tú tienes unas edades, entonces nosotros vamos a crear una empresa que se va a llamar Estrategio. ¿Qué te parece? Lo llamaron al hijo mío de Estados Unidos, crearon la empresa y ella y sus amiguitas, que no son amiguitas, tienen 35 años cada uno, comenzaron a, igual que los tuyos, comenzaron a hacer consultas internacionales y desde México, aquí en República Dominicana, para las Naciones Unidas, y crearon Estrategio. Entonces ya, cuando yo di el paso de mi salida, ya yo me convertí en un miembro consultor y ahora mismo tenemos contrataciones en Peravia, en La Romana, en Valladolid y en La Altagracia para apoyar esos planes que los grupos Rainieri y Jasuri o los grupos de Baní, que son muy poderosos, me han atraído para trabajar con ellos. Estamos con ellos. O sea, que tú no tienes planes de volver al... Pero hay al muchísimos CEDES. proyectos, por ejemplo, uno que tú siempre hablabas, Jaime, y se te invitaba siempre, de la marca Ciudad, ahora está aprobado. El ministro de Turismo le puso ahí, le colocó casi 20 millones de pesos. Entonces, a ti hay que consultarte en las marcas, porque tú sabes mucho, tú eres una marca de Santiago.
Jaime Tomás es una marca Santiago y todas las marcas de las ciudades se consultan para asegurar que la ciudad de Santiago se proyecte con sus marcas. Por ejemplo, y eso es un proyecto de marca, yo tengo bastante experiencia en el tema, y otros proyectos, son 50 proyectos. ¿Y qué es lo que está pasando en el CEDES con sus elecciones que serán el jueves? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Aquí hay unas 554 elecciones anuales en las asociaciones empresariales y en las empresas. O sea, y en esas 554 elecciones, la gente, los dominicanos, hemos aprendido a votar y a elegir candidatos en Coromina, en el HON, en las empresas de carácter público-privado, en las empresas privadas propiamente dicho. En los consejos se da ese proceso democrático y simple y sencillamente se ha instalado un proceso democrático porque anteriormente se decidía por la debida concertación previa entre los actores, pero en este momento no se ha podido llegar a esa concertación y han surgido dos planchas, una encabezada por Ricardo Fonder y otra encabezada por Sandy Filpo. Ambos han tenido la elegancia, la tolerancia, la equidad de mantener sus propuestas y su carácter programático en primer lugar y en primer plano, no llevando y generando ofensa en los medios de comunicación. Sí, lo que ha variado es un poco que Jaime sabe, porque Jaime es exitoso presidente de la Junta Central Electoral de Santiago, tiene ya una larga data con su calidad. Lo que sí ha variado es la calidad del equipo ejecutivo de abogados que está al frente de la Comisión Electoral, porque anteriormente teníamos figuras al frente de esa comisión como José Lorenzo Fermín, fundador de Participación Ciudadana, como José Darío Suárez, decano de Ciencias Jurídicas de la Pontificia, como Juan Carlos Ortiz, un joven emprendedor, visionario como jurista. Entonces se ha colocado en este escenario la presidencia en manos de abogados que están muy tiernos en este ejercicio. Y entonces me dijo tu amigo Minier y tu amigo Emerson que te trajera los documentos en los cuales ellos han encontrado alrededor de 10 errores y hay una, como ustedes le llaman en la Junta Central Electoral, una votación razonada que hizo Minier para llamar la atención del punto de vista jurídico a los procedimientos que se han instalado ahí. Tú eres un experto en eso, has tenido 3.000 millones de ese tipo de cosas y tú sabrás que eso tiene un procedimiento y un rigor. Pero, del punto de vista de un conjunto de artículos, en una comunicación, Jaime, que se le dirige... Deja un segundito ahí porque ese va a ser el tema del resto del programa. Vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito. Bien, estamos conversando con Reinaldo Peguero, que fue director ejecutivo del CEDES, o el Plan Estratégico, que tiene elecciones pasado mañana y que eso está bastante activo, que digamos. Sí. Saludos a Emerson Soriano, que me está llamando, pero no puedo. Se le cayó la llamada a Emerson. No puedo cogerla, estoy en el aire. Exacto. Entonces, hay que precisar, porque como que se ha provocado mucha desinformación en este proceso. Sí. Y de repente nos han involucrado a todos en un proceso que a mí en lo personal no me interesa. Sí. Mercedes por mí puede desaparecer y esto va a seguir igualito. Aunque tú fuiste de los primeros miembros, comunicadores. Sí, que está apoyaste. bien, pero esto es que, no sé. ¿Quiénes y tú dijiste que son 75 los que tienen derecho al voto? No, ellos cometieron... Y eso, ellos, tú dices la directiva actual. La directiva actual, pero específicamente la Comisión Electoral, cometió la imprudencia que se destaca aquí los abogados de hacer un padrón de 75 socios, no revisando las actas electorales precedentes que tú lo hubieras hecho en esas funciones, porque tú tienes ya un doctorado en ese tema. Las actas electorales precedentes, quiénes habían votado y qué cantidad, y todas esas actas están depositadas en la Procuraduría General de la República, en la Cámara de Cuentas y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. O sea, cada vez que un presidente del plan entrega su informe, tiene que ir a la Procuraduría, a la Cámara de Cuentas, y ahí está el listado de votantes. Ahí están los diputados que votan por bloque. ¿Cuál había sido el listado de votantes anterior en las actas precedentes? 80. O sea, es una diferencia de 5, de acuerdo al establecido en esto. De 5. ¿Por qué hace diferencia esos 5? Porque deben votar
deben votar los bloques de los regidores, a veces han sido 2 bloques, depende de la magnitud con que se vote en los procesos electorales, a veces han sido 2 bloques de diputados, se reduce o aumenta, depende de la cantidad del bloque de diputados que existan en los territorios. Sí, tú debes registrarlo, porque si no, tú llevarías a votar, y Jaime sabe, 18 diputados de Santiago, imposible. Llevaría a votar 41 regidores y eso es imposible. Entonces tú los seleccionas, le mandas una comunicación que presenten sus representantes por bloque y lo lleva. Pero además se perdió la cuenta y se cometió el error, se quería también incorporar instituciones nuevas, que yo me gustan que haya nuevas instituciones, yo he sido partícipe de tal nueva, pero en proceso electoral no se cambia el padrón, Jaime. Eso fue reciente que se incluyeron esas, como Amantes de la Luz. Pretendían, Amantes de la Luz es excelente institución y vamos a defenderla entre todos, pero en su momento se incorporan. Hay otras que son clave también, como el tema del tránsito con Milton Morrison, que es un aliado de Santiago y tiene acuerdo firmado con Santiago, y hay que incorporarlo, pero en su momento. No es el momento de tomar una asamblea como la que va a pasar para incluir nuevos miembros. Entonces ustedes se oponen a eso, o se pusieron. Nosotros no nos hemos puesto, los abogados se dieron cuenta, Emerson y Minier se dieron cuenta, y otros que son como 10 más, se dieron cuenta de ese desprocedimiento y le llamaron la atención y ellos recogieron esa posición. Entonces, en conclusión, son 75 en total. En conclusión, ellos mandaron una lista de 75, pero dice el estatuto del CEDES, que es el secretario general del CEDES, que tiene la autoridad y la calidad estatutaria de decir cuál es el padrón. Y es el que tiene que firmar el padrón y mandarlo y remitirlo a la Comisión Electoral. ¿Quién es el secretario general del CEDES? El alcalde. Ulises Rodríguez. Diputado por 3 ocasiones. Cuando a mí se me preguntó cuál era en su momento, cuál era uno de los diputados más dinámicos que tenemos que incluir, yo lo visité a su casa, somos parientes, estamos vinculados por los Rodríguez, y en función de eso, Ulises Rodríguez ya tiene una dinámica de conocimiento. Por eso está declarando hoy con mucha certeza en el periódico Hoy, llamando a armonía y tolerancia entre los grupos. Pero secretario general no es Ulises Rodríguez, es el alcalde. Claro, quien sea. El que sea. Pero en este caso, dado que él es abogado, además está bien rodeado por un buen equipo técnico, él tendrá, creo que sale hoy la carta que él le dirige a la Comisión Electoral para decir este es el total de miembros. Pero lo principal, Jaime, que tú estudies como experto esta carta que ya tú la tienes, no tengo que hablarte de ella, que ha remitido la Comisión Electoral bajo la objeción del abogado Miguel Minier, en función de que ahí hay 5 numerales que expresan un desconocimiento de lo que son los estatutos y nuestras bases legales como sedes. Adicional a esa carta, que otras acciones se pudieran estar ejerciendo justo por las discrepancias previo al proceso. Se supone que una institución que se había manejado bajo el consenso de manera tradicional, pues lo lógico es que todo fluya, aún haya 2 planchas, Lindo. que todo fluya de manera regular. ¿Qué harán ustedes en base a esto que consideran no correcto previo al proceso? La ley, Jaime lo sabe también porque es un experto en el tema, la ley le da el poder de los derechos de amparo a los procedimientos de rigor. Nosotros no queremos judicializar este proceso democrático. Hay una comodidad en relación a los conteos de las cualidades y las cantidades de los votantes y no queremos llevar esto a los tribunales absolutamente, pero muchas veces es lo que uno quiere y a veces los abogados recomiendan otras cosas. Son abogados muy buenos, muy expertos y Miguel Minier ha emitido con toda su sabiduría jurídica y su tradición, porque es un experto en la materia, otra comunicación aquí que la traje en donde él precisa el conjunto de desconocimientos y alteraciones que observa el documento de 2 firmantes de la Comisión Electoral. Pero yo creo que ellos, que creo que tienen reunión hoy en la mañana, porque las elecciones faltan todavía unos días, es el jueves, se van a poner de acuerdo. Eso es lo que nosotros esperamos, que armonicen entre ellos. Yo, por lo que veo las cosas, ustedes irán a parar al Tribunal Superior Electoral, que ha sido apoderado ahora, para conocer litis en todo tipo de asociación. Esa es tu experiencia. Eso es nuevo. Sería el organismo al que ustedes tendrían que acudir. O ellos también. La parte que se considere que ha sido mal manejado el proceso. Sí. O sea que ese es el tribunal ahora. Pero no es la posición de nadie de judicializar este proceso y apoderar ningún tribunal, pero es un procedimiento que está y usted
como presidente, lo voy a decir a usted, del Tribunal Electoral de Santiago, toda una historia, conoce muy bien. Usted, como cercano a la plancha que representa el señor Sandy Filpo, ha dicho que han tenido acercamientos con sectores que forman parte del CEDES y del Plan Estratégico de manera histórica. ¿Por qué ustedes se acercan a estas personas? ¿Eran personas que antes no estaban vinculadas, que ahora sí? ¿Cuál ha sido este proceso? Depende de los presidentes. Juan Carlos Ortiz conoció, cuando llegó a la presidencia, Rey, prepárame una visita a todos los socios de nosotros, los 80, lo vamos a visitar uno por uno, vivan donde vivan. Y él se metió y conoció. Carlos Alfredo Fonder también lo hizo. El actual presidente saliente y que se quiere repostular nunca lo hizo, ni lo propuso ni siquiera. Entonces, Sandy Filpo, para conocer todas las instituciones, recuérdense, no se le olvide, que tal como dice Jaime, cuando Jaime comenzó a subir como comunicador de prestigio en la República Dominicana, él iba a la reunión y decía, pero vea, que en este cuchitril que ustedes dirigen el plan estratégico, un oficinista, ¿y qué es esto? Esto hay que mejorarlo. Pues Jaime siempre se fija en esas cosas, en ese momento. Y el que donó y entregó las nuevas oficinas del plan, que están en el segundo nivel del edificio empresarial, que son muy lindas, y se construyeron en mi gestión de la directiva con el apoyo del ayuntamiento y de la Corporación Zona Franca, fue Sandy Filpo. Si Sandy Filpo dice, eso se lo voy a dar yo a la Asociación de Dueños de Televisora, a la Asociación de Dueños de Hoteles, se lo hubiera entregado, pero se lo entregó al CEDES. Entonces, él visitó, yo lo acompañé en alguno de las visitas, desde La Herradura, desde La Canela, desde Ato del Yaque, hasta Pedro García. Y los alcaldes que votan, los directores de distrito, hay que hablar con propiedad, delante de Jaime, no son alcaldes, son directores de distrito, que votan esos procesos, se quedaron maravillados. Ah, mira, yo quiero que me incorporen proyectos de Pedro García, porque mira, este proyecto es importante, vinculado con otro que hay allá abajo en Santiago. El de La Canela decía, mira, tengo el tema del basurero, ustedes tienen que poner atención a eso, no se queden nada más en el de Rafey. Tengo un basurero, el basurero ha generado varias humaderas, que ha ido la gobernadora, ha ido el senador y todo el mundo, el alcalde de Santiago. Si se supone que el CEDES, de manera estatutaria, es una institución conformada por otras asociaciones. Perfecto. Esa es la asociación de las asociaciones. Exactamente. ¿Por qué entonces este acercamiento se da en miras de canalizar necesidades como si fueran particulares y no se canalizan a través de las asociaciones que conforman el CEDES? Brillante. Con esta directiva que ha conformado Sandy Filpo, vamos a tener la oportunidad de oír a los ciegos, de oír a las federaciones de deporte, porque el deporte se ha constituido en una categoría de desarrollo de las ciudades. La empresa que dirige el campeonato de tenis de Barcelona o el campeonato de golf que yo he ido de Zaragoza tiene más dinero que la empresa más importante de Zaragoza. El deporte es una categoría de negocio. Entonces, ¿qué pasa? La Unión Deportiva de Santiago, que es nuestro socio, reclamó, y ahí yo acepto la culpa, que oye, póngame atención. Sandy Filpo hizo una propuesta, se reunió con ellos y está incorporado al proceso. O sea, tiene muchos, o sea, fíjate, te estoy mencionando los deportes, porque tú piensas plan estratégico, obra, edificios, parques, vías, no, deporte. El deporte es negocio, el deporte crece económicamente. Fíjate las grandes cantidades de parques de pádel que hay en Santiago hoy. Pero Reinaldo, hablemos claro. Déjale un segundito, ahí vamos a los mensajes, usted hace la pregunta después. Bien. ¡Vámonos! Presentación del cafecito hoy con el doctor Reinaldo Peguero, el armador. Dígame, usted iba a hacer una pregunta cuando yo le interrumpí. No, hablaba de los acercamientos que se ha tenido previo al proceso y las necesidades que manifiestan muchos de los miembros del CEDES. Pero sí, esas situaciones que ellos manifiestan y necesidades, que bien deben canalizar por las asociaciones que representan, pero bueno, no son nuevas, no surgen de la noche a la mañana. ¿Y por qué ese CEDES, del que incluso formaste parte, no se ocupó de esas necesidades que hoy mencionas? Por el concepto que hemos aprobado en Barcelona, que se llama proyecto estructurante. Es más importante crear, voy a tomarte ejemplos prácticos, crear un sistema de golf, de jugar el deporte de golf para Santiago, que ocuparse del campeonato de golf de Pedro García. Entonces tú eres la alcaldesa Pedro García y tiene un tema con un campeonato de golf que tú estás instalando. Yo no miro para allá, yo miro al gran Jaime Tomás. En otras palabras, yo le doy carácter a eso.
Pero ese proyecto pequeñito que hay allá en Pedro García, que a lo mejor tiene 7.000 habitantes, 5.000 o 7.000 habitantes, ahí hay 5 o 6 familias famosas de Santiago, como los Bisonó, como el mismo Wellington Arnaud, que es de ahí, que lo puede darle carácter. Hay proyectos el grupo de bananeros de la Canela tienen más recursos que muchas asociaciones empresariales de Santiago. Son nuevos actores que han surgido que nosotros no lo hemos captado y ni hemos colocado en la agenda. Por eso decía Ulises con mucha visión desde el primer día que se juramentó. Hay que actualizar el plan estratégico para incluir a los distritos municipales y otros proyectos que él tiene. Pero tal y como dices, eso tendrá que ser posterior a un proceso electoral, porque ahora puede verse como muy coyuntural ver hacia ese pequeño torneo de golf o ver a esas pequeñas poblaciones que históricamente no se le hizo caso. Sí, ahora puede verse muy coyuntural y es muy adecuado, pero la gente te manifiesta una necesidad. Cuando la directora del Distrito Municipal de Las Canelas nos lleva al vertedero a cielo abierto que hay en Las Canelas, es algo, Beliana, que afecta a todo el Yaque, que tiene casi 70.000 personas, y a La Canela, que casi tiene 35.000 personas. Y ese humo llega a Zona Franca. Entonces, si tú creyendo que estás construyendo el relleno sanitario metabólico con la metodología japonesa, muy bonito, y que el CIPEN global está haciendo cosas, y tú cruzas el río, y al otro lado del río hay un gran desorden con la basura. Entonces, ¿de qué te sirve ocuparte del gran proyecto si el pequeño lo olvidaste? Otra de las dudas que me surge, y ha sido parte de la información, mencionaba la discrepancia entre el número que se ha establecido como hábil para el voto y el número establecido en las actas precedentes de otros procesos. En memorias. Bien, pero se supone que los estatutos deben ser claros y específicos taxativos sobre quiénes son los que pueden votar. ¿No son esos 75 los que incluidos en este listado los que establecen los estatutos? Porque hay personas que hacen referencia a que las actas incluyen invitados y demás. ¿Qué establecen los estatutos en base a ese número? No, las actas que se llevan y se llevaban toda la vida en el plan estratégico divide categóricamente por orientación de los abogados ilustres que hemos tenido presidiendo el comité electoral entre los invitados. Jaime siempre es invitado y uno va, porque él dice que no, a veces no tiene muchas cosas que hacer, pero él es un invitado, pero los que votan se guardan en una lista diferente y se registran y se diferencian hasta en las sillas. Es decir, que esos registros de votantes y esos registros de actores que ejercen el derecho institucional y estatutario que tienen, no pueden estar en los estatutos. El estatuto establece el derecho, la base del comportamiento. La base de tus socios puede crecer. Mañana Jaime funda la Asociación Dominicana de Torneos de Golf y hay que darle la membresía. Él no la va a pedir porque él es jodón con su estilo, pero hay que dársela de manera diríamos, honoraria para que él sea parte de ese proceso. Entonces, tú no lo viste, pero te creció el golf o te creció el fútbol en frente de ti. Tú no te diste cuenta porque cuando nació el plan, nadie jugaba fútbol. Cuando nació el plan, aquí no se jugaba golf. Aunque había, entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que tener la capacidad de ver tu entorno, ver hacia arriba, ver para dónde va el mundo e incorporar nuevos socios que están surgiendo que tú le vas a dar el derecho al voto. Entonces tú no puedes establecer un estatuto que son 50. Reinaldo, hay gente que está desde fuera mirando todo este proceso, que insisten en que detrás de ustedes hay una mano con poder que está facilitando el que ustedes tengan esas aspiraciones del CEDES. ¿Eso es así? No, yo no he recibido nunca ningún seguimiento, ninguna llamada. E incluso personas que me llamaron cuando yo puse mi renuncia, que la hice pública en una carta formal. Pero una pregunta, porque tú hiciste mucho en esto. ¿Tú renunciaste o a ti te cancelaron? ¿Cómo fue la cosa? No, hay una carta de renuncia oficial. A mí me dieron los fondos atinentes a un proceso de renuncia que fue llevado a la Junta de Directores. La Junta de Directores conoció mi renuncia formal, con mucha elegancia hice la carta y se me dio las retribuciones atinentes a esa renuncia por mi tiempo de trabajo. No, pues tenían que dártela como quiera. No. Si te cancelaban, tenían que darte más dinero todavía. Exacto, hablaste por 1000 años. Sí. Exactamente. Pero entonces fue un proceso consensuado. ¿Y por qué Henry Kernel te mencionó de manera negativa cuando él rindió informes a su salida?
Él nunca lo puso en su discurso. Yo le decía a los muchachos ayer del Sol de la Mañana que Henki nunca puso eso en su discurso. Yo no le puedo dar carácter de formalidad a algo que no está formalmente pronunciado en una asamblea institucional. Entonces, él dijo sus afirmaciones y él se confundió porque él entendió que el doctor Valle y Carlos Fonder lo habían en cierta medida excluido, pero en última instancia él, en vez de tirarle a ellos, tiró a otro. Pero eso pasó. Henki fue el que puso los cigarros Davidoff de la boda de mi hija y puso todo, todas las mesas, y habían 50 mexicanos ahí que quedaron fascinados, porque mi hija está casado con un profesional de México que Jaime conoce. Entonces, y Henki mantiene el talento, siempre me invita a la fiesta blanca, me incorpora en las iniciativas del Festival Prosigar. O sea, eso ya se superó y Henki ya Mira, aquí hay una persona que te conoce y que conoce al plan estratégico, que dice que es ilógico lo que tú estás planteando. No son quienes votaron, pues no se llevaba control de eso. Todos los asistentes levantaban la mano, porque era una plancha unitaria. Cada miembro debe ser propuesto, aprobado y juramentado para ser miembro con derecho a voto, dice él. Otra mentira. No renunciaste, fuiste cancelado y sacado por un brazo. No. ¿Te digo el nombre de quién es? No, yo no quiero saber. A veces mami me llama. Entonces, óyeme, si hay una gente que yo considero brillante, y yo tengo pocas consideraciones sobre la brillantez de gente aquí, pero si hay una gente que yo sé que es súper inteligente, ese eres tú. Sí. Tiene una capacidad para manejarte. A ti no te importa que yo diga, no quiero saber de Reinaldo. Y tú al otro día me ves y me saludas como si tú no te hubieses enterado de que yo dije eso. Tú eres un tipo peligroso, Reinaldo. Y peligroso. Porque la gente cree que peligroso es el que vive hablando, diciendo que es guapo, que mata, que si yo que. No. Yo nunca te he oído a ti amenazando a nadie. Pero tú eres peligroso. No, yo tengo un principio que me enseñó mi madre y mi abuelo, que fue una de las primeras farmacias de Santiago, que repetía la frase de Jesús: tú puedes estar peleando conmigo, pero mi reino no es de tu mundo. Yo elijo a mis adversarios, no ellos me eligen a mí. Si tú hubieras puesto encima de esta mesa todos los adversarios tuyos, oye, me te hacen la vida imposible. Entonces mi reino no es de esos mundos. En términos prácticos, las constancias jurídicas y legales de miscelánea del CEDES están escritas formalmente con cartas y procedimientos. En términos de la pregunta, que ese sí es importante, de carácter jurídico legal de los socios, no solamente los socios votaban para planchas, votaban para aprobar el informe financiero, que es importantísimo, porque si tú no presentas el informe financiero a la judicatura y a las estructuras de la Cámara de Cuentas, no te dan los recursos el año que viene. Pero lo que él dice es que no se llevaba registro, porque todo el mundo se paraba y votaba, levantaba brazos y más nada. Esa persona, el problema es que eso está depositado, los registros te lo pide, la Cámara de Cuentas pide, entrégame el registro de socios. Y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que con Miki Seara duplicó la supervisión de las ONG, y nosotros tuvimos un problema para reportar y hacer las cosas, lo pedía todo y además lo pide por internet y en un software especial. Es decir, que de las 26 asambleas ejecutadas por nosotros, de las cuales la mitad, o sea, 13, han sido electorales, porque cada 2 años, todas están reportadas, los que votaron y los que se registraron para votar en la lista de registro de socios oficiales. Déjalo ahí. Vamos a los mensajes para la parte final del cafecito de hoy. Esas elecciones pues han despertado mucho interés en gente que ni siquiera conocía de esa entidad. Porque aquí hay un reciclaje de gente que está en las mismas instituciones. Un año tú aquí, otro año yo aquí. Buen punto. Porque muchos miembros no quieren ser directivos, pero hay mucha gente que también se ha aprovechado de presidencias para beneficio personal. Y el que se perpetúa en una entidad es porque está recibiendo beneficios. Esa es mi opinión. Y aquí hay gente que está permanentemente dirigiendo instituciones o coloca un pelele para por detrás estar dirigiendo
los asuntos de esas instituciones. Y tú lo conoces mejor que yo, porque tú conoces ese sector mejor que yo y has formado parte de toda esa estructura. Al final, ¿quién va a ganar el jueves? No, yo creo que tiene que ganar Santiago. No. Tiene no, que, no es Santiago. tiene, Estamos hablando de cuál de los dos candidatos va a ganar. Tiene que ganar Santiago, tiene que ganar el desarrollo estratégico, pero el candidato empresario Sandy Phil pues, comenzó con demasiado tiempo a hablar tranquilamente, sentado, tomando café con todos los socios del CEDES. Y le prometió, lo que está, beneficiar. No prometió absolutamente nada. Hablar. ¿Con qué puede beneficiar de el su CEDES visión? a un socio? No, con su visión. Claro. ¿Con qué puede? Yo pero es que no lo conozco. La Asociación de Ciegos, por ejemplo, dice que quiere que los alcaldes se ocupen más de ellos porque andan caminando. La sede de diligencia. Sede de diligencia es. Exacto, diríamos, a contribuir a que haya un programa de que las aceras sean más cuidadas, que ellos puedan caminar tranquilos. Para nosotros que tenemos ciertas edades, a lo mejor Eliana no, caminar es un problema, si chocamos y nos vamos de cabeza. Entonces hay muchísimos obstáculos que la Asociación de Ciegos tiene planteada. Entonces, simple y sencillamente, Sandy comenzó con mucho tiempo a hablar sin hablar de voto con los actores, a que le explicaran qué es la institución. Él la conocía, pero desde el punto de vista estratégico, qué proyectos de esa institución estaban incorporados. Sí, pero han estado saliendo cositas personales de uno y de otro. Eso ha sido manejado por alguien. No, lo que se ha estado haciendo es parte de las diferencias. No me cagué, que tú no eres hombre de caguear. De las diferencias. No me estés cagueando, que tú sabes que no se está dando. Es parte de las diferencias que siempre acontecen en las gestiones electorales. Y eso es que tú tienes que tener un doctorado en esos temas. Ah, sí, sí, claro. Como tienen ustedes dos. Como conocedor que tú eres de las elecciones nacionales y locales. Bueno, gracias al doctor Reinaldo Peguero por estar en el programa. Suerte el jueves para que gane. ¿Tú no estás en la plancha? No. Pero tú vas a ser asesor del director ejecutivo, ¿verdad? Yo puedo tú lo vas a nombrar. Asesor hasta tuyo, Jaime. Yo puedo ser asesor tuyo. ¿Qué tipo más peligroso este? Cójanle miedo a él, que es peligroso, se lo digo yo. Terminamos el cafecito. Gracias, buen día. Sigan con Teleuniverso. Excelente. Qué bien quedó.